Muy buenas tardes. Me toca en este ciclo organizado por la Virreina hablar sobre la fotografía, que es realmente un tema que a mí me parece no solamente interesante para mí, porque yo soy fotógrafo, sino que es objetivamente interesante. Hablar de la fotografía supone, de entrada, un problema, porque la fotografía tiene que ver con algo que no se puede reducir a palabras, es decir, con el reconocimiento, ya de entrada, de que a la realidad nos podemos acercar tanto mediante el lenguaje como mediante lo que podríamos llamar los medios de representación o de reproducción. Es decir, intentar hablar de fotografía o sobre la fotografía es en realidad una contradicción, quizá, o como mínimo resulta difícil, porque la forma adecuada de acercarse a la fotografía probablemente sea mediante ellas mismas, mediante las fotografías mismas. Es decir, presentarlas, enseñarlas, señalarlas, intentar explicarlas. Pero hablar de fotografía es tanto como intentar la cuadratura del círculo, por decirlo de alguna forma. Es decir, hablar de fotografía supone ponernos delante de un reto. Pero bueno, lo vamos a intentar. A mí me interesa además dejar bien claro desde el primer momento que yo me acerco a la fotografía no solamente como fotógrafo, sino que también, ahora sobre todo lo voy a hacer así, como alguien que lleva enseñando fotografía desde hace muchos años, desde hace pues casi 40 años. Entonces, en ese sentido he tenido que ordenar lo que sé desde la práctica misma, lo he tenido que sistematizar, lo he tenido que presentar de una manera adecuada para que la gente pueda llegar a hacerse con este medio tan de nuestro tiempo en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa de entrada acercarme al asunto de la fotografía y lo que me han pedido es que hable de fotografía y la intente definir o bueno, la sitúe o la acote y lo voy a hacer desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista histórico voy a intentar resumir los grandes rasgos de la historia de la fotografía y también voy a intentar acercarme a la fotografía desde la práctica misma, desde mi propia práctica. Voy a enseñar una docena aproximada de fotografías sacadas de un tiempo, aquí tenemos la primera de ellas, del año 1912, de un tiempo histórico bien interesante, que es justo el que está en torno a la Primera Guerra Mundial. Es decir, no, todavía no. Voy a seguir hablando y luego bajaremos la luz y veremos las fotos, como le daremos la voz a las fotos. Entonces, claro, hablar de fotografía en el fondo es hablar de la relación que hay entre la representación o la reproducción de la realidad y la realidad misma. Es decir, la relación que mantenemos con la fotografía, el acercamiento que a mí me interesa mantener hoy con la fotografía es justamente este, ¿no? A ver, cómo hacer una teoría de la fotografía en el fondo es hacer una teoría de la realidad. Teniendo bien clara esta cuestión de que está por un lado la realidad y por otro lado la imagen que nosotros podamos hacernos de la realidad. Y cuidado, que esta imagen que nosotros nos hacemos de la realidad está en una relación dialéctica con la realidad misma, o dicho de otra manera, esa imagen es realidad también, o esa imagen tiene realidad. Hay otra forma de decirlo. Las imágenes configuran el imaginario colectivo, es decir, todo lo que nosotros necesitamos para poder hacernos con la realidad, para encontrarle sentido, para situarnos de la manera más confortable posible en este mundo, pues tiene que ver justamente con estas imágenes. Entonces, yo voy a hacer una cosa de entrada, que es, vamos a bajar las luces y vamos a proyectar ahora las fotos en silencio. Son fotos, ya digo, todas ellas situadas en
periodo digamos, con el que concluiría realmente el siglo XIX y comenzaría, por lo tanto, el XX, es decir, la Primera Guerra Mundial, antes y después. El título que yo he elegido para esta conferencia es deliberadamente chocante. ¿Qué es la fotografía? En realidad no sabemos qué es o lo que es. Yo estoy convencido de que con todas las cosas importantes, de vez en cuando hay que pararse y dejar de darlas por supuestas, es decir, interrogarnos qué significan, si realmente sabemos lo que son, en qué consisten, y este es ni más ni menos el significado de esta pregunta, de esta afirmación. En realidad no sabemos lo que es. O, por decirlo de otra manera, es la invitación a que dejemos de dar por supuesta la fotografía. Vamos a apagar un momento las luces y vamos a ver estas imágenes. De quién sean no es muy importante. Lo que sí que voy a ir diciendo son las fechas. O mejor dicho, diré todo, pero también está de todas maneras abajo, en el pie de foto. Estas son unas imágenes de la colección Ford y se mostraron en una gran exposición, y hay un catálogo espléndido, en el Metropolitan de Nueva York. Y el título de esta exposición era La Nueva Visión, The New Vision. Año 26, la anterior, esta es de Kertész, del año 37. Kertész acaba de llegar a los Estados Unidos. Esta es de Werner Manz, es del año 28. Esta es de Agé, del año 25. Muchas de ellas seguro que las conocen ustedes. Esta es de Cartier-Bresson, del año 33, perdón. Y además está hecha aquí al lado, en el barrio chino. Esta es de Paul Strand, en torno al año 15 o 17 debe ser. Esta es de Herbert List, en el año 37, es decir, ya estamos bien entrados en la década de los años 30, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. Y esta última es de Stieglitz, del año 26. Vamos a verlas otra vez. Langdon Coburn, año 12. Steiner, 26. Kertész, 37. Manz, 28. Agé, 25. Cartier-Bresson, 33. Paul Strand, no me acuerdo, 17, pongamos. List, 37. Y Stieglitz, 26. Voy a ir de lo particular a lo general. Vamos a ver qué tienen estas imágenes en común, por qué las presento yo. Yo diría que de entrada tienen una cosa clarísima en común, y es que están hechas desde la conciencia de trabajar con un medio que entonces es nuevo, que es la fotografía. Es decir, podemos dejarlas que circulen en loop a espaldas nuestra. Es decir, todas ellas se hacen desde una clarísima intención artística, digámoslo así, sin ambajes. Es decir, todas ellas están hechas buscando la expresividad, buscando el autor decir algo no solamente acerca del mundo, sino también acerca de sí mismo. Y son fotografías en las que el fotógrafo pone al medio contra las cuerdas, busca los límites del medio e investiga nuevos puntos de vista, nuevas posibilidades técnicas, y ahora veremos detalles, ¿no? Por ejemplo,
En esta fotografía, que es una fotografía clásica de arquitectura, el fotógrafo aparentemente se ha limitado a situarse de una determinada manera delante de esta fachada, una fachada típica de esa época, de ese momento histórico. Es una fachada deliberadamente desnuda, de una gran austeridad. Pero fíjense ustedes cómo el fotógrafo hace la fotografía justo en el momento en el que las sombras de los balcones que están fuera de campo a la derecha tal como vemos la fotografía, se proyectan en el interior de la imagen, que es lo que vemos, de tal manera que se ajustan con una precisión realmente fabulosa y fantástica a los huecos, a las ventanas existentes. Fíjense cómo la parte correspondiente a la base de los balcones subraya los alféizares y cómo la parte en diagonal toca justamente la arista inferior derecha de las ventanas de las viviendas. Es decir, las ventanas de la derecha, las 3 pequeñas, se corresponden al hueco de la escalera, las 4 de la izquierda son de viviendas, claramente. Y entonces hay como una especie de hermosa representación, gracias a la sombra, de lo que no está incluido, es decir, de lo que está fuera de campo. Eso solo es posible en algún momento determinado del año, es decir, en un día a una hora determinada, y esa es justamente la gracia de Mans en el momento de hacer esta fotografía. Es decir, una fotografía aparentemente estática, en la que aparentemente se podría haber hecho en cualquier momento, realmente si nos ponemos a pensar, no está hecha en cualquier momento, está hecha cuando está hecha y solamente se podía haber hecho en ese preciso instante. Y yo creo que esa es una de las características de la fotografía. En esta tenemos una característica típica de la fotografía del siglo XIX que tiene que ver con el cultivo de los diferentes aspectos que puede adoptar la realidad según donde nos coloquemos. Es decir, la fotografía del XIX es una fotografía estática en la que no hay posibilidad de incorporar lo temporal, porque la técnica no deja, y a partir del momento en que las posibilidades técnicas se han incrementado, justo al final del siglo XIX, comienzos del XX, se incorpora la cuarta dimensión, la de la temporalidad, en la representación de la realidad. Entonces, en este sentido, esta fotografía realmente no habría ninguna fotografía. Esta quizá sería la única, como típicamente del XIX, pero no lo puede ser porque se ha usado Steiner un punto de vista que en el XIX es imposible. Esta mirada desde abajo hacia arriba tan radical y tan bestia, tan salvaje. Entonces son realmente fotos muy de su momento que beben de la tradición anterior y que en un determinado sentido no hubiesen sido posibles sin todo lo que hay antes. En esta también se da este énfasis en la aspectividad, que a mí me parece lo más importante de la fotografía del XIX, es decir, el buscar el punto de vista más adecuado para representar la realidad que sea, pero Kertész emplea un punto de vista en el que realmente se ve claro que no se trata de describir cómo es el andén del ferrocarril, cómo es esa marquesina, cómo es la escalera que baja, etc. Realmente lo que hace Kertész es trabajar con las líneas, trabaja con unos determinados volúmenes, y luego ese es el gran espacio, el gran, digamos, escenario en donde deja que pasen cosas. Y lo que hace Kertész es reunir justamente en la misma imagen lo estático con lo dinámico, con lo que puede cambiar, con lo que de hecho está cambiando. Y ahí es donde viene
el gran problema de la fotografía, que como nos presenta la realidad inmovilizada, congelada, puede parecer que eso está ahí indefinidamente y que lo único que ha tenido que hacer Kertész es esperar y apretar el botón. El señor que está al fondo del todo, arriba a la derecha, ese hombre probablemente ha aparecido fugazmente y al cabo de nada se ha vuelto a esconder porque lo que está es esperando a ver si viene el tren. Entonces, justamente esta especie como de congelación de lo fugaz es lo que podríamos llamar la incorporación de lo temporal. El punto de vista, o sea, a mí me gustaría entonces como separar muy bien las dos grandes épocas en la historia de la fotografía. Les recuerdo que de lo que estamos hablando es de una revisión de la historia de la fotografía. El punto de vista sería lo propio del 19 y la incorporación de la cuarta dimensión de lo temporal sería lo propio del siglo XX. Es decir, hasta la Primera Guerra Mundial de lo que se trata es de pelearse con la realidad para ver dónde colocamos la cámara, y a partir de la Primera Guerra Mundial, fíjense qué interesante, justamente en los años en los que en el pensamiento tanto filosófico como científico se las está teniendo con el concepto de la cuarta dimensión del tiempo. Pensemos en Einstein, pensemos en Bergson, por ejemplo, sin decir más que dos nombres. En esos momentos es justamente cuando se incorpora esta cuestión de lo temporal. El siglo XIX, volvamos a él, esto sería en un cierto sentido típico del XIX. En el siglo XIX podríamos decir que se produce una ampliación del espacio, es decir, un perfeccionamiento tal de los medios de comunicación que las distancias se pulverizan. El ferrocarril, en ese sentido, debe ser puesto al mismo nivel que el telégrafo, que sirve para transmitir noticias, o la fotografía, justamente. Esta ampliación del espacio supone achatar el tiempo. En el momento en que podemos llegar más rápidamente a un sitio, el tiempo automáticamente se aprovecha mejor. Yo lo llamo achatamiento, pero quizá habría que decir una especie como de compresión del tiempo. Hay un autor que se acaba de traducir en Atalanta, creo que es un autor que se afinca en Suiza a partir de los años 30, Jan Gebser, que tiene un libro titulado Inicio u Origen y Presente, en el que justamente se analiza, toda esta secuencia o toda esta sucesión de cambios en la conciencia en relación con el espacio y con el tiempo. La curiosidad, por lo tanto, el interés por lo que no es como lo nuestro, sería lo propio del siglo XIX. A esta exacerbación de la aspectividad del punto de vista, en el siglo XX se le suma la cuestión de la temporalidad. Este es Atget y esta sería una foto típicamente del 19, según y cómo, si no fuese porque Atget está trabajando con varios niveles simultáneamente. El nivel de lo que se ve a través del escaparate y el nivel de lo que se refleja sobre la luna del mismo. Luego hay una ironía presente o visible a partir del momento en que hay esas especies como de miradas entre los diferentes maniquíes que tienen que ver justamente con cómo se ha colocado Atget. Y luego está también, quizá podría esto resonar con esa fascinación que siente la cultura occidental desde el Renacimiento con los autómatas, ¿no? Quizá. En cualquier caso, la técnica que emplea Atget, y estoy nombrando a fotógrafos que conocemos todos, es una técnica típicamente decimonónica, aunque la emplea con una finalidad que es absoluta y totalmente moderna. Aquí tenemos un ejemplo estupendo también de estos dos factores, la aspectividad, algo del 19, y la incorporación de lo temporal, que es lo propio del 20, en esta fotografía maravillosa de Cartier-Bresson, donde Cartier-Bresson además está jugando, es obvio,
con los dos niveles, digamos, de la realidad misma y la representación de la realidad en el fondo. Y esta es una fotografía extraña, porque en ella Paul Strand procede a poner en duda a base de jugar con un recurso que la van a ver enseguida en qué consiste. Lo único que tienen que hacer es inclinar la cabeza hacia la derecha, exactamente. Giren la cabeza hacia su derecha, déjenla caer sobre el hombro derecho y entonces verán cómo está hecha esta fotografía. Verán entonces, es muy gracioso verles a ustedes con la cabeza en estos momentos, todos del lado de la derecha. Pero les invito a que lo hagan, porque realmente es interesante. Verán en qué es lo único que ha hecho Paul Strand con esta fotografía. Simplemente se ha limitado a girar la cámara, no ha hecho más. Entonces, una cosa totalmente banal, como es una mesa redonda apoyada, mal puesta, es decir, puesta de forma que si llueve el agua resbale sobre el plano horizontal. El plano ahora de la mesa no está horizontal, está vertical, pero está presentada de forma que parece que está horizontal. Y entonces ahí es cuando aparece algo que es muy evidente si tenemos en cuenta probablemente con qué cámara está hecha esta fotografía. Está hecha con una cámara que proporciona la imagen directamente invertida. Es decir, es una cámara en esos años en la que la imagen se proyecta sobre un cristal esmerilado y lo único que hizo Kertész, en cierta manera, es tomar conciencia, mientras estaba trabajando bajo su trapo negro, que era como trabajaban los fotógrafos entonces, tomar conciencia de esta posibilidad. Podríamos decir, por acercarnos a la cuestión de otra forma, que lo único que ha hecho Kertész, en el fondo, Paul Strand, en el fondo, ha sido girar la copia. No ha hecho más que eso, es decir, ha hecho la foto tal cual y luego la presenta girada. ¿Por qué hace eso? Simplemente porque está intentando llamar la atención sobre las posibilidades plásticas que tiene en un determinado momento la realidad tal cual está delante. Y esto sí que es algo interesante y muy propio de la fotografía, que ya aparece en el 19 y desde los primeros momentos de la invención, en que la invención se divulga. Aparece con los pioneros, aparece con Fox Talbot, aparece con los fotógrafos de la misión heliográfica, etcétera, etcétera, que es la fascinación ante la riqueza de la realidad. Hay un aspecto que podríamos llamar contemplativo cuando uno se acerca a estas fotografías adecuadamente. No se trata de describir únicamente, sino de podríamos decirlo así, como de una especie de embobamiento, en el buen sentido de la palabra, ante lo interesante y lo hermosa que es la realidad. Pero no la realidad cualquiera, sino la realidad de la luz, del juego de la luz y de la sombra. Es decir, algo que quizá hasta entonces, hasta que aparece la fotografía, nunca le interesó al pintor más que de una cierta manera. Al fotógrafo le sigue interesando, pero de una manera nueva. Y en ese sentido, este es un ejemplo espléndido de continuación de una tradición, pero con los parámetros estéticos de comienzos del siglo XX. Aquí tenemos un chiste, obviamente, porque de lo que se trata en esta fotografía hermosa y famosísima de Liszt, hecha en Santorini en el año 37, es por un lado, enseñar la parte y el todo, es decir, lo que está ahí fuera flotando resulta, y en gran número resulta que lo tenemos representado por un solo ejemplar en primer término, pero luego hay otro aspecto fotográfico muy interesante que es, y a mí me gustaría relacionarlo con esto que tenemos aquí, que es un determinado manejo de la tonalidad. Es decir, para hacer esta fotografía, el fotógrafo ha tenido que ser muy consciente, ha tenido que saber perfectamente, y todavía no había cámaras digitales, que
la exposición tenía que hacerse de una determinada forma. Es decir, a simple vista, esto no es como lo estamos viendo. Hay una gran diferencia, un gran salto entre lo que vemos con los ojos desnudos en esta escena y lo que nos enseña la fotografía, el medio fotográfico manejado de una cierta manera. Esto es, de entrada, mucho más oscuro que la realidad misma. Es probablemente lo que más se parecería a esto es si viéramos la realidad a través de unas gafas de sol. El medio fotográfico tiene que estar manipulado, tiene que estar gestionado de una determinada manera para que al final acabemos teniendo esto. Luego, evidentemente, hay un tercer elemento, que es el foco, la definición situada en el primerísimo término, dejando que el fondo, esa isla que se ve ya a lo lejos, quede en un ligero desenfoque. No interesaría, sería un error, querer tener foco en todas partes, tanto al fondo como en el primer término, la pecera, sería una equivocación. La solución que le da List a esta fotografía, a esta situación, para expresar algo, que yo creo que es muy evidente, no hace falta explicarlo porque es como querer explicar un chiste, es técnicamente impecable y magistral, ¿no? Esta fotografía que tenemos ahora es quizá también de todas ellas, la que más nos puede servir para poner de manifiesto lo que está ocurriendo en estos años. Yo creo que queda claro que lo que estoy haciendo ahora es enseñar unas fotografías que son de hace casi 100 años para que viendo hasta qué punto nos podemos quedar como perplejos ante ellas, podamos quizá constatar hasta qué punto es verdad la pregunta con la que yo empezaba mi charla, ¿no? Pero en realidad sabemos lo que es la fotografía. ¿Qué es lo que quiere aquí Stiglitz? De entrada es importante saber que a esta fotografía Stiglitz la llama equivalente y además le pone un número 314, es decir, que forma parte de una serie muy grande, muy dilatada, de varios centenares. Entonces, Stiglitz, que además hay que saber que es una fotografía pequeña, los equivalentes, si los hemos visto en el original, son incluso más pequeños que una postal, los hace Stiglitz, los equivalentes, porque lo que le interesa es evitar que el espectador traduzca a palabras lo que tiene delante. Por lo tanto, vuelve a aparecer un tema que había citado yo al principio, al que yo me había referido, que es el problema del lenguaje. El lenguaje como algo que nos impide quizá acercarnos a la fotografía como es debido. A Stiglitz le parece que esa traducción que tendemos a realizar al ver una fotografía de lo que vemos a una serie de palabras es en realidad una gran equivocación. No se trata de que traduzcamos lo que tenemos delante a palabras, sino que se trata de que juguemos con eso que tenemos delante de una manera que se trata justamente de aprender. De eso se trata justamente, de aprender a relacionarse con la fotografía de una manera que supone hacerle un dribbling, hacerle un regate al lenguaje. Entonces, Stiglitz, este programa, lo lleva a cabo fotografiando nubes. Y fotografía muchas nubes, ya digo, centenares. Y estas nubes que fotografía Stiglitz son cada una distintas. Y además hace con las nubes lo mismo que List hace con la pecera y la isla está en el mar griego, en Santorini. Juega con la exposición. Es decir, nos presenta la realidad de una manera que no es como la veríamos, no solamente porque está en monocromo, no solamente porque no la vemos en color, está en blanco y negro, sino porque además las tonalidades, la escala de grises, lo que nos enseña es como bien distinto de lo que realmente veríamos si estuviéramos delante de la nube en cuestión, es decir, al lado, hombro con Alfred Stiglitz en el momento de hacer la fotografía.
Es importante pensar en el salto que pega el fotógrafo cuando delante de la realidad procede a metamorfosearla, a transformarla, a convertirla en otra cosa. Vamos a ver si en las otras fotografías que tenemos aquí, de las 12 que he escogido sin comerme mucho el coco, hay también este mismo procedimiento metamorfoseador. Por ejemplo, en la primera, esta que es de Langdon Coburn. Aquí tenemos una operación similar. Cuando nos asomamos desde lo alto de una torre a la plaza que tenemos debajo, tendemos a reconocer los diferentes ítems y, por ejemplo, se nos pasa desapercibida, a menos que hagamos una foto, la sombra de la torre en la que nos encontramos proyectada sobre el plano horizontal del suelo a nuestros pies, situado a nuestros pies. Esta es justamente, sin embargo, una parte importantísima de la imagen esta, de la fotografía que tenemos aquí delante. El título de la fotografía es interesante, El pulpo, de Octopus. Es una referencia a la forma de este lugar, y la fotografía no sería igual si la hubiese hecho en un día nublado. Tendría un aspecto completamente distinto. Aquí 3/4 de lo mismo. Lo que ha hecho el fotógrafo ha sido aprovechar en beneficio propio la capacidad limitada que tiene el medio fotográfico de representar simultáneamente las partes más claras de la escena y las más oscuras. Si nos quedamos con las más claras, que es lo que he hecho aquí, si le da prioridad a la parte clara de la imagen, lo más oscuro queda en sombra. Es justamente lo mismo que hace aquí Herbert List. Le da prioridad a las partes claras y deja que las partes oscuras se pierdan en lo negro. No tendría la misma fuerza esta foto si pudiéramos ver en las partes oscuras, es decir, en todo esto, los detalles, todo lo que hay en la realidad. Es decir, el fotógrafo aprovecha en favor propio, en propio beneficio, aprovecha una limitación evidente del medio y gracias a ella se expresa. Por eso estamos diciendo desde el principio que se trata de fotografías en las que el fotógrafo utiliza el medio para expresarse, para hacer algo artístico, algo trascendente. Aquí tenemos un ejemplo justamente de lo que ocurre si le da prioridad el fotógrafo a la parte oscura de la escena. Es decir, deja que se vea el detalle en las sombras y todo esto queda peligrosamente cercano al blanco. Esta fotografía la podría haber expuesto perfectamente así, Kertész, o más en este plan, más en este ambiente, y entonces no tendría el mismo significado, no diría lo mismo. Y aquí esta no es demasiado complicada desde el punto de vista aparentemente tonal, pero fíjense cómo en las partes oscuras podría haber más detalle. Ahí hay una utilización del medio relativamente simplificada por el hecho de que la luz en el norte de Europa, en el centro y el norte de Europa, no presenta las dificultades con las que nos encontramos en el sur. Aquí abajo, en estas latitudes, la cosa es más difícil porque es una luz mucho más dura, mucho más que genera contrastes mayores. Claramente, Atget está trabajando en un día nublado y eso le permite, aparte de que él emplea un método de copiado que enfatiza la totalidad de la gama tonal, es decir, no hay pérdidas en las partes oscuras o en las claras, con el papel a la albúmina, no es problemática en ese sentido esta fotografía. Aquí Cartier-Bresson está también manipulando la gama tonal, dejando que lo oscuro se pierda en lo negro.
algo parecido a lo que ocurre aquí con la fotografía de Paul Strand. Ahora, después de contemplar estas imágenes desde el punto de vista del tono, que a mí me parece que era importante, ya les he dicho que quería acercarme a la fotografía también desde el punto de vista del oficio, podemos tratar de imaginarnos cómo podrían ser estas imágenes si hubiese adoptado otro punto de vista el fotógrafo, o sea, si se hubiese colocado en otro lugar. Otro lugar o en otro espacio, en otro tiempo, es decir, si hubiese hecho la fotografía en otro momento. Esta no es difícil de imaginar, aunque cuanto más exótico es el lugar, menos margen de maniobra tiene el fotógrafo. Ahora, para entender mejor lo que yo les voy a proponer, quizá convendría clasificar estas imágenes en función de 3 criterios. Lo que tenemos delante puede ser más grande que nosotros, este es el caso, también, igual de grande que nosotros, también, esto es igual de grande que nosotros, o incluso algo más pequeño y decididamente mucho más pequeño que nosotros. Este criterio, digamos, o este triple criterio es muy interesante, porque cuando las cosas son más pequeñas que nosotros, el lugar que nosotros podemos escoger para, o sea, las posibilidades de borro, empiezo de nuevo la frase. Cuando lo que tenemos delante es muy pequeño, tenemos en poco tiempo la posibilidad de repasar una tras otra y velozmente todos los puntos de vista posibles para fotografiarlo. Dicho de otra manera, el fotógrafo no tiene más que coger la pecera con el pez dentro y pasearse a lo largo del pretil y ver a ver qué fondo le pone a esa pecera. Y esto lo puede hacer en pocos minutos. Es decir, cuanto más pequeño es el objeto que nos interesa como fotógrafos, más posibilidades tenemos de, en muy poco tiempo, considerar todos los posibles aspectos de ese objeto que nos interesa. Y al revés, cuanto más grande es lo que tenemos delante, más tiempo necesitamos para considerar todos los posibles puntos de vista. Es decir, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una cantidad de energía relativamente pequeña cuando lo que tenemos delante es relativamente pequeño y una cantidad de energía mucho mayor cuando lo que tenemos delante es mucho más grande. O sea, la cantidad de tiempo, de energía que necesitamos para considerar todos los puntos de vista cuando lo que tenemos delante es Barcelona desde la carretera de las aguas, la cantidad de energía es mucho mayor. Tenemos que recorrer la carretera de las aguas en un par de horas desde el comienzo hasta el final para considerar todos los posibles puntos de vista que tenemos ante nosotros, de lo que tenemos ante nosotros, que es al Pla de Barcelona. Si en cambio lo que tenemos es una mesa, movernos alrededor de esta mesa es rápido y no plantea problemas. Desde este punto de vista, o sea, considerando el acto fotográfico, considerando lo que hace el fotógrafo como una gestión de la energía en este sentido, en función de lo grande o pequeño que es lo que tiene delante, podemos clasificar toda la producción desde los inicios de la fotografía hasta nuestros días. Esta fotografía, por lo tanto, por ejemplo, la consideración de alternativas a esta fotografía desde este punto de vista está clara. El fotógrafo no tiene muchas opciones, probablemente no tiene más que esta. ¿En qué ha consistido? ¿En dónde estaría el mérito del fotógrafo? En decidir subirse a lo alto de la torre en cuestión en ese momento determinado y en sobreponiéndose a la fatiga que le ha supuesto
la ascensión de no sé cuántos cientos de escalones, aún y así hacer la fotografía. Es decir, conservar la frescura necesaria como para no arredrarse ante esa fatiga. Pero en realidad, mucho más no tiene el fotógrafo a su disposición. Aquí, ¿qué es lo que puede hacer el fotógrafo? Moverse hacia adelante o hacia atrás y entonces jugar, por ejemplo, con la fuga que se produce de este plano con este, que es la que en realidad organiza la imagen. Fíjense cómo lo que ha hecho aquí el fotógrafo ha sido darle gracia a la foto girando levemente la cámara, es decir, convirtiendo una vertical en una diagonal. Eso es lo que ha hecho el fotógrafo en realidad. 1 y 2. Se ha colocado de manera que el eje de la cámara más o menos coincide, más o menos, con el centro de esta especie como de hueco del edificio. No ha hecho más que eso. Ha ido avanzando. Se podría haber arrimado más al lado de la derecha y entonces hubiese producido un solapamiento de esta línea negra que hubiese cortado la U, extraña U que hay aquí al fondo. O al revés, se podría haber echado más hacia este lado, hacia la izquierda, y entonces el hueco aquí de cielo que hay en medio se hubiese hecho mayor. Este tipo de reflexiones que nos podemos hacer a la vista de una fotografía, no cabe la menor duda que van a incrementar nuestro placer a la hora de saborearla, ¿no? ¿Cómo podría haber sido esta fotografía? ¿Cómo podría haber sido, de qué otra manera podría haber sido esta fotografía? Aquí, Kertész en realidad ha sido absolutamente clásico. Ha cogido la columna del centro, una columna que es determinada y que está bastante coincidiendo con el centro de la imagen, estas dos columnas, y ha dejado que sigan siendo verticales. Es decir, no ha hecho... A ver, esperen ustedes... No ha hecho como aquí Paul Strand, que ha girado la cámara, sino que ha mantenido la cámara recta, la ha picado ligeramente y ya está. Está claro que le interesa la curva de la vía, le interesa este juego, esta repetición que hay entre las traviesas del ferrocarril y las traviesas de la marquesina, que protegen el descenso, ahí hay un eco, es evidente, y luego hay esta especie de orden geométrico, esa cosa estática, previsible, vista una, vistas todas las traviesas, vista una de las de aquí, vistas todas. Todo eso está como salpimentado con los personajes estos que están un poco ahí de cualquier manera, pero ha hecho la foto en el momento en el que están bien colocados. Estoy extrañado porque me parece que había unas fotos que las estoy echando de menos. Aquí hay también una aparente, una aparente casualidad, pero que cuando vemos lo de las sombras, está claro que solo las podía haber hecho en este momento. De hecho, son estas sombras las que acaban de explicar cómo está compuesta la fotografía. ¿Por qué le deja tan poco espacio aquí a la derecha y en cambio tanto aquí a la izquierda? ¿Por qué hay más muro a la izquierda que a la derecha? Bueno, porque está componiendo con la totalidad del gris, es decir, está componiendo con esto. Eso es lo que está metiendo correctamente en el encuadre. Ya digo, ahí me estoy echando de menos, a ver cómo, ¿por qué no están? Sí, pues me he olvidado de meter 2 o 3 que, bueno, no importa. Ah, esta. ¿Esta por qué no sale esta? A ver. Esta.
Esta era importantísima, yo la estaba echando de menos. Esta de Kertész es también importantísima porque todavía es como darle una vuelta de tuerca a la anterior que hemos visto del año 37 en los Estados Unidos. Esta es del año 34, todavía está en París, no ha ido a los Estados Unidos aún. Y la titula Du Bon, du Beau, du Bonnet. Y es este juego que... ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí? Aquí hay, de entrada, una especie como de diálogo entre la imagen sobre la pared y la realidad misma que ya hemos visto en la fotografía de Cartier-Bresson del barrio chino, en donde está el hombre durmiendo, apoyado, y el dibujo de una cara, de una carota, con tiza sobre el muro. Hay una cosa similar. Pero luego hay aquí un juego, por ejemplo, con los sombreros. George y Georgette también. Hay algo, por supuesto, que no nos debe llamar a engaño. Esta fotografía en el año 34 es absoluta y totalmente contemporánea y moderna. Es decir, lo que nosotros podamos estar ante esta fotografía ahora, en el 2013, sintiendo, estamos en el periodo de entreguerras, Hitler acaba de subir al poder en el año 33, hace un año y pico, mira qué gracioso el sombrero que lleva esa señora, ya nadie lleva chistera. Todas estas consideraciones, digamos, relacionadas con los 70 años, 80 años que puedan haber pasado, 80 más bien, desde entonces a ahora, en el momento en el que Kertész hace esta fotografía, no existen. Es decir, los contemporáneos de esta fotografía, ante esta fotografía, ven cosas que nosotros no estamos viendo. Y nosotros vemos ante esta fotografía cosas que los contemporáneos no podían ver. ¿Qué acercamiento debemos realizar con respecto a esta fotografía? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ella? Yo creo que de entrada es interesante situarnos en el año 34 y eliminar todo lo que de exótico pueda tener esta fotografía en el sentido temporal. No nos interesa en absoluto que ahora no llevemos ya chistera, más que en contadas ocasiones, o que no exista el du bonnet, es decir, esta especie como de vino tónico. No, nos da igual, eso no interesa. Lo que interesa es el juego que ha hecho Kertész con todos estos elementos. Es decir, en el uso artístico de la fotografía hay una combinatoria que hace que la fotografía se emparente de alguna manera con actividades en las que también hay esa combinatoria, qué sé yo, por poner un ejemplo, la bolsa. Es decir, ese juego en el que de lo que se trata es de simplemente jugar. Simplemente, y en ese sentido yo creo que hay que entender también a esas definiciones del arte como la actividad más desinteresada, en el sentido de que son un juego, en el sentido de que no persiguen nada más que lo que se persigue cuando se juega. Entonces, yo creo que en esta fotografía, que a mí me gusta muchísimo y me interesa muchísimo, hay, por ejemplo, hay en realidad dos fotografías. De aquí hacia arriba y de aquí hacia abajo. Es decir, la parte de arriba y la parte de abajo de la fotografía. Entonces, en la parte de arriba hay una geometría como muy repetitiva, es decir, lo único que hace en realidad Kertész es reflejar el orden de esa multiplicación de carteles, algo parecido a lo que ha hecho en la de los Estados Unidos, en donde hay también ese orden de las traviesas del ferrocarril y el orden absolutamente previsible de los elementos de la marquesina, esos elementos horizontales, ese orden de arriba, y luego abajo hay un orden que en realidad es un desorden, es un desmadre. Es decir, es algo que un segundo antes era de otra manera y un segundo después va a ser de otra manera. ¿Por qué? Porque hay un transeúnte. El gran personaje en esta imagen es en realidad
el peatón que va a desaparecer inminentemente por el lado de la izquierda de la imagen. A ver, había otra foto que también estaba yo echando de menos. No, pues era esta solo. Nada, sí, está bien. Entonces, fijaros cómo esta fotografía y esta, en ese sentido, son o comparten una misma manera de pensar. Está lo previsible y lo imprevisible. Es decir, el escenario en el que podríamos definir como estático, y luego hay aquellos otros elementos, que son por supuesto los seres humanos, que convierten la escena en realmente interesante. En este sentido, estas fotografías son absolutamente del siglo XX. Estas fotografías no se pueden hacer en el siglo XIX porque la técnica lo impide. Y además no se pueden hacer porque la conciencia del siglo XIX tampoco está por estas cosas, no está por esta labor. Es decir, la temporalidad del siglo XX es lo que está detrás, la conciencia de la temporalidad, la cuarta dimensión del siglo XX es lo que está detrás justamente de estas fotografías. Hay un último aspecto al que me gustaría aludir en esta charla, que es que podríamos resumir diciendo que si lo propio del siglo XIX es el sustantivo, lo propio del siglo XX es el verbo. Es decir, en el siglo XX, en Occidente, tomamos conciencia de que lo que importa en la realidad es el cambio, el proceso, la transformación, la mudanza, por lo tanto, la impermanencia. Y entonces, es interesante porque esto se deja resumir, y lo repito, diciendo que mientras que hasta el siglo XX lo propio era el sustantivo, es decir, la cosa, a partir del siglo XX lo propio va a ser el verbo. Hay autores que han, sobre todo en la cultura alemana, que eran agudamente conscientes de este hecho y que lo han expresado negándose a utilizar a la hora de escribir la mayúscula. En alemán los sustantivos se escriben con mayúsculas y autores como Brecht, por ejemplo, u otros, dejan de escribir con mayúscula, escriben con minúscula e intentan llamar la atención de esta manera sobre la cuestión del verbo. Quizá el que más claramente lo pone de manifiesto es un diseñador, y ahora me estoy metiendo en el campo de otro conferenciante de este ciclo, un diseñador alemán que es Otto Eicher. Otto Eicher justamente habla de esto y dice que lo importante es darse cuenta que no se trata del nombre, sino que se trata del verbo. Es decir, consistimos en cambiar, consistimos en mudar, en no ser iguales a nosotros mismos de alguna forma, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también nos podemos acercar a la fotografía. Podemos pensar la fotografía también desde este prisma, desde este punto de vista de lo que cambia, de lo que se modifica, ¿no? Son las 8, llevo más o menos una hora hablando. He intentado resumir en 60 minutos escasos, casi 60 minutos, lo que creo que es interesante en relación con la fotografía. Tengo un tren a las 9, pero aún así yo creo que podemos hablar un cuartito de hora con preguntas, etcétera, etcétera. Si queremos, podemos encender las luces y seguro que habrá cuestiones relacionadas con todo esto. ¿Nadie se anima? Sí, aquí hay una persona. Bueno, o sigui, no sé si bé cuento o no, però si el segle XIX seria el substantiu i en castellà va bé. Sí, clar que sí.
I el 20 al verb, el 21, què posaries? Que al 21? Sí. Doncs no ho sé. Ho he estat pensant i realment és difícil. Però potser l'adverbio, no sé. Lo malo de estos esquemas así tan brillantes es que claro, lo estamos viendo como agua pasada, todo esto. Y estamos como analizando cuestiones que, a ver, yo creo que es, por decirlo de otra manera, yo creo que es sintomático que para hablar de la fotografía yo me cure en salud y traiga a colación fotografías de hace 80 años. Yo creo que esto está bien, ¿no? Es correcto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de un canon absolutamente aceptado. Nadie pone en duda que estas son fotografías, son obras maestras y que además son fotografías que tuvieron significado en su momento y que siguen teniéndolo para nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es la razón por la que ya las he traído aquí. Lo que está ocurriendo ahora está demasiado cerca y yo no sabría realmente qué decir, ¿no? Manolo, abundando un poco en lo mismo y según lo que has dicho sobre que tu charla ha sido sobre unas fotos de hace 100 años, sí. Bueno, si en lugar de haber puesto fotos hubieses puesto cuadros y hubieses hecho una clase de pintura, bueno, una charla sobre pintura, en definitiva lo que estás reclamando es la historicidad de la fotografía, claro. Y la fotografía entendida como un clásico de las artes visuales, ¿no? Sí. Que compartimos y supongo que comparten el resto de... Todo el mundo está de acuerdo en eso. Los que hemos venido aquí. Exacto, bueno, o sea, pero no se trata ahora de demostrar lo buena que es la fotografía, estamos todos convencidos, ¿no? Pero entonces, ahí está. Un colega tuyo muy conocido, el Foncuberta, dice, no, la fotografía se ha muerto. Bueno, a ver, con todo este rollo del internet, de los medios audiovisuales actuales, la repetición de la fotografía, bueno, etcétera, el acceso de la fotografía, cualquiera puede hacer fotos desde su móvil, enviarlas a todas partes, o sea, eso, que es lo que pasa en el siglo XXI, ¿cómo te posicionas tú respecto a eso? Yo no estoy de acuerdo con el Joan no estoy de acuerdo en un cierto sentido y sin embargo estoy de acuerdo con él. Es decir, esa afirmación yo creo que debe entenderse como formando parte de su obra artística. Y en ese sentido, o sea, no es un historiador de la fotografía. Ahora yo estoy, esto por supuesto en el juicio lo negaré, pero no es un historiador de la fotografía o un teórico de la fotografía el que está diciendo eso. Es Joan Foncuberta, artista. Y entonces en ese sentido puede decir lo que quiera. Pero es evidente que la fotografía como medio de representar la realidad, en estos momentos más que nunca no ha muerto. Es decir, la realidad en estos momentos necesita más que nunca ser representada. Y se trata de poner de manifiesto mediante la fotografía cómo están las cosas, ahora más que nunca, ¿no? Yo creo. El hecho de que yo creo que eso nadie lo pone en duda. El hecho de que todo el mundo pueda hacer fotografías con su móvil no significa que todas esas fotografías tengan valor más allá del que tienen para el que lo ha hecho. Yo creo que nadie pone en duda esa... digamos, la fotografía sigue gozando de excelente salud, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo. Sigue siendo posible hacer una obra artística mediante la fotografía y la fotografía además documental, la fotografía en este sentido clásica sigue teniendo su lugar, yo creo que más que nunca. Esta és, por supuesto, mi opinión, ¿no? Voldria saber l'opinió que té sobre la fotografia en color i la fotografia en blanc i negre. Per a mi té més força la fotografia en blanc i negre. És una opinió i volia saber. I la segona pregunta és lo digital, los nous formatos i les noves maneres de fotografiar, que jo també soc
molt reàcia. A mi el digital no me diu gaire res, perquè tens la foto ja, no tens l'emoció de la foto antiga, que tu no sabies el que te podia sortir. Tenies un enquadrament, però no era el mateix. I volia saber l'opinió d'ustè. Jo crec que aquí la meva opinió no té importància, cap importància. És a dir, si a ti t'agrada el que t'agrada, pues estupendo. Y ya está. Alabado sea Dios. Quiero decir, fantástico. Pero no hay verdades, no hay verdades absolutas. Es decir, a mí, por ejemplo, yo estoy encantado con lo digital y soy un viejo fotógrafo de blanco y negro de toda la vida y de película y de revelar, y he tenido siempre el laboratorio. Y sin embargo yo estoy encantado con lo digital y con el color. O sea, le estás preguntando al menos indicado, claramente, porque yo estoy a favor de lo que tú en cambio rechazas. Por eso decía, pues ancha es Castilla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque, a ver, la gente de nuestra generación, ahora me explico un poco mejor, a la gente de nuestra generación el blanco y negro nos permitía un margen de maniobra total. Es decir, podíamos controlar el proceso de pe a pa. Con el color estábamos sujetos a las condiciones del laboratorio de turno, que podía ser muy profesional, pero que tenía que cumplir con ciertas limitaciones relacionadas con su productividad. Es decir, el laboratorio cuesta mucho dinero montarlo, mantenerlo, químicos, etcétera. Y, a ver, claro, el laboratorio tiene que tener un volumen diario que si llega fulano, mengano, zutano, ¿no? Llega Rosa Feliu, llego yo, llega no sé quién, y entonces empezamos a pedirles, pues mira, aquí esta fotografía, por favor, hazme... Bueno, les cortamos su ciclo, es decir, empieza a no ser rentable el laboratorio por culpa de esos 4 fotógrafos que quieren utilizar el color para no se sabe muy bien qué. ¿Por qué? Porque lo que sabe hacer ese laboratorio es un color estandarizado. Entonces, el color actualmente en lo digital lo podemos utilizar con el mismo control que teníamos antes con la película, de pe a pa. Lo que pasa es que el color digital es muy jodido. Es decir, el color digital requiere de un know-how, de unos conocimientos, hay que saber lo que uno quiere, uno tiene que ponerle muchas horas para aprender, etcétera, etcétera. Entonces, no es más que eso. Hay que volver a aprender a fotografiar. Por eso yo en un determinado momento a una serie de fotos las titulo Reaprendiendo a fotografiar. Entonces, yo he vivido, la gente de mi generación ha vivido lo digital como un reto. Ha habido gente ligeramente mayor que, sin embargo, no ha podido hacerlo, por la razón que sea. Incluso gente de mi misma generación, en torno a los 60, que sigue haciendo fotografías con película, o más jóvenes, 10 años más jóvenes, simplemente porque no les interesa. Y está muy bien. Yo creo que eso es lo bueno del momento actual, que te puedes decidir o inclinar por aquello, esto, lo de más allá, y no pasa nada, ¿no? Yo te animo a que hagas blanco y negro y película, por supuesto, ¿no? Sí, sin duda alguna, claro. Más preguntas, sí. A lo mejor me repito un poco con las dos preguntas primeras, pero me interesaría saber, has hablado sobre cómo afectaba en la conciencia de los fotógrafos, cómo afectaba la conciencia. Sí. Sí, ¿no? La conciencia de los fotógrafos, cómo afectaba esa conciencia, ese cambio tecnológico en la conciencia y en el acto fotográfico, ¿no? En cómo ver la realidad, todas las imágenes. Sí. Entonces ya llevamos unos cuantos años o décadas de fotografía digital. ¿Cómo crees que afecta? Unas cuantas décadas de fotografía digital, ¿no? ¿Cómo crees tú que afecta en la conciencia de tanto el que ve como el que hace la fotografía, pues ese nuevo cambio tecnológico, esa entrada tecnológica? Bueno, de entrada, por ejemplo, en la facultad donde yo doy clase, cosas que hace 10 años no había que explicar, ahora hay que explicarlas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente no sabe qué es una hoja de contactos, por ejemplo. Es decir, hay una ignorancia total en relación con el procedimiento clásico de la fotografía. Para poder entender estas fotografías que os he enseñado, es importantísimo saber de la técnica con la que fueron hechas.
Esto es lo que he intentado así, con 4 pinceladas, aludiendo a 4 cosas. Por supuesto, lo de hoy era una misión imposible. Yo tendría que haber dicho que no a dar esta conferencia, esta invitación. Pero bueno, lo que necesitamos saber para entender la novela del siglo XX es igual de importante que lo que necesitamos saber para podernos hacer con la fotografía o con la música del siglo XX. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de cosas que tenemos que saber y que sabemos sin saber que las sabemos para poder entender el cine que se está haciendo actualmente. Sabemos montones de cosas. Lo que pasa es que no somos conscientes. Con respecto a la fotografía ocurre 3/4 de lo mismo. Es exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que hay una negativa en general a conocer la historia. Es decir, no es algo que goce de mucho predicamento. Los planes de estudio son un desastre. Hay un triturar sistemático de todas las humanidades. En fin, un panorama triste, ¿no? Pero que tiene que ver justamente con el deseo deliberado de eliminar todo esto, ¿no? Toda esta conciencia del pasado, ¿no? Yo aprovecho lo que tú me has preguntado para soltar mi panfleto, ¿no? Sí. Más preguntas. Yo te iba a responder justo lo que te he preguntado antes, no sé si me saldrá porque lo acabo de pensar, pero tú antes has dicho que el placer de alguna manera está en pensar cómo estaban hechas las imágenes. Sí. Y yo, por lo que es algo, encuentro que ahora enseguida piensas cómo podría estar hecha, ¿no? Y al ver estas imágenes enseguida te planteas que el balcón puede estar o no y que el placer está en que esté así. Y creo que ahora la diferencia está en que el placer también está en pensar qué más podría haber dicho. Claro. Que ya no es el sustantivo o el verbo, sino que ahora se pueden articular frases, porque ya somos capaces de articular frases. Sí. Y que justo la dificultad está en que, o por lo que veo yo ahora en mi entorno, es que no se buscan frases, se busca una modelo que no sé qué. Que el placer también está en decir, hostia, pues este no me ha dicho nada, pero ese sí. ¿Me entiendes? Que no es tanto ya el visual y el punto de vista, que yo por lo menos ya me veo los 1000 y veo que el punto está en este, sino que la frase en sí, bueno, o el ir más allá, no solo narrar el Instagram que te enseña que se está comiendo un yogur, sino... Pues, no sé si me he explicado. Pero... Sí. Lo de incrementar el placer quizá no es tanto el placer o solo el placer como lo que le sacamos a una foto determinada, ¿no? El imaginarnos cómo podría haber sido hecha y que, sin embargo, otras posibilidades que podría haber utilizado el fotógrafo y que, sin embargo, no utilizó. Es decir, por ejemplo, en esta de Atget que tenemos delante, ¿qué es lo que ha querido evitar Atget? Salir reflejado en el escaparate, por ejemplo. Eso de entrada. Pero luego, además, es interesante que haya colocado ese hueco, la calle que aparece reflejada enfrente, esto de aquí, esta mancha de luz, la haya colocado justo donde la ha colocado. Es decir, esta mancha de luz no está tapando ni esta cara ni esta otra. De hecho, de lo que se trataba era de que esas caras quedasen contra un fondo oscuro. Por lo tanto, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro. Esa alternancia de como ajedrezamiento, ¿no? Ting, tang, ting, tang, ting, tang, queda reforzada gracias a esta mancha que hay aquí. Entonces, se ha colocado exactamente donde se tenía que colocar y se lo ha currado, ¿no? Entonces, claro, 1, 2, 3, luego esta otra. Fijaros este zigzag. Fijaros cómo ese zigzag juega con estas paralelas marcadas justamente por el género, las telas, ¿no? Hágame un traje de 42, ¿no? de tal, de solo 28, ¿no? O sea, las telas con su precio. Entonces ahí hay todo y luego, por supuesto, la inclusión de lo de abajo. Esto es importantísimo, porque si no llega a incluir esto, no sabemos bien. En cambio, con esto, aquí nos anclamos con respecto a esa especie como de lío en el que nos ha metido, qué es la realidad, qué es lo que está adelante, qué es lo que está detrás, ese juego extraño, medio fantasmagórico, ¿no? Aquí, ¡pum!, aquí estamos, ¿no? De esto nos podemos fiar, ¿no? Entonces, bueno,
Yo no sé si... A ver, lo del verbo y el sustantivo es una cosa que requeriría de más tiempo, ¿no? Pero bueno, otro día, ¿no? Más preguntas. Pero bueno, de alguna manera, la manipulación que hace el fotógrafo en ese momento, aunque en grado menor, inferior a la que podemos hacer ahora con el Photoshop, no es por ello menos notable. Es decir, hay una manipulación. Hay una manipulación. Yo no estoy en contra de coger la realidad y darle la vuelta, ¿no? Todo lo contrario. Sí, sí. Yo no lo hago, pero si hay alguien que lo hace, el caso es hacerlo bien, ¿no? Que funcione. I per això hi toquem més missatges, no sé, des de la tecnologia, fins al tipus de roba que es ponen en un temps, fins a l'homogeneïtat de vestir, és a dir, un missatge social, es vesteix d'aquesta manera i no d'una altra. És a dir, la fotografia té moltes... Claro, 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 claro. Una de les frases que deia Cartier Herrera. Claro. No sé, el del substantiu i el verb, en alemany funciona bastant bé, perquè el substantiu majúscul el verb és moviment, és a dir, la temporalitat la dona el verb, el substantiu dona la cara estàtica, la definició de les coses. Però, no sé, les fotografies, a part de com estan, jo no li veig de mèrit, la veritat és aquesta, és a dir, no sé, s'ha carregat un maniquí amb el fet de posar, d'escollir un punt de vista allà. Bueno, Atget es muy difícil. Es un autor complicado que hay que conocer. Sí, sí. Bueno, sí. Sí, no, por supuesto. Hi veig més missatges i no ho utilitzo, diguéssim. El mèrit, clar, també ens hem de posar en el temps. Què s'havia fet abans i què s'ha fet després. No, y sobre todo que lo que estamos haciendo aquí es sacar una foto de un corpus de obra que son 10.000 fotos. Entonces, Atget tiene como 10.000 o 20.000 fotos y cuando te las miras, no 10.000, 500, empiezas a decir, uy, esto es muy serio. Yo quería recomendaros un libro que estoy leyendo y que es fantástico. Es un libro fotográfico, no va de fotógrafos, pero es un libro fantástico, tercera edición. Thomas Wolfe, El niño perdido, editorial Periférica. Lo he empezado a leer hoy y espero volver, bueno, estoy deseando seguir leyéndolo. Es fantástico, es una maravilla, ¿no? Es una preciosidad, ¿no? Es El niño perdido. Hay, por ejemplo, una frase: en ese momento fue testigo de la unión entre el ahora y el para siempre. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí. En fin, yo no quiero perder el tren. Última pregunta. Sí. Sí, la curiosidad es que las dos fotografías, tanto de Mainz como de Stein, ¿verdad que están recortadas en los laterales? Por eso se centra tanto la atención de la mirada. Sí. El formato que emplea aquí Mainz es un formato raro, es un formato que no es normal. Por lo tanto, aquí Mainz ha fotografiado y luego ha reencuadrado. Seguro. Vale. Y luego la otra, ¿cuál era? Stein, la de Nueva York. La de Steiner. Sí. Sí. Esa también hay, en esa pasa 3/4 de lo mismo, es esta de aquí. Vale, es que... Sí, vale, es perfecto. lo mismo, sí, no, solo quería saber sobre la composición porque, claro, esto es pura armonía y si hubiese hecho el formato propio del negativo, posiblemente se perdería esa armonía, ¿no? Probablemente, en el caso de Steiner, probablemente trabajaba ya con un formato cuadrado.
Y en el caso de Mans, trabajaba con una cámara de placas, seguro. Y la cámara de placas, en esos momentos, los formatos eran 3:4, de proporción 3:4. Es decir, que seguro, vamos, casi seguro, que ha utilizado el lado mayor, pero luego por los costados ha recortado, yo diría. Bueno, pues muchas gracias por la atención que me han deparado y nos vemos.